Hago tareas múltiples, tejo y miro televisión. Intentamos averiguar cómo los niños lo hacen. Creamos una encuesta. Escuchamos música mientras hacemos las tareas. La calidad del trabajo disminuye cuando haces tareas múltiples. Muy bien. Este experimento es genial. Tigers ha sido financiado mayormente por la National Science Foundation, apoyando a la educación y a la investigación en todos los campos de la ciencia e ingeniería. La National Science Foundation, donde los descubrimientos comienzan. Fondos adicionales proporcionados por L'Oreal USA. Para las chicas en la ciencia. Tú puedes obtener más información en forgirlsinscience.org y por PPG Industries Foundation, comprometidos en brindar un impacto positivo en nuestras comunidades. S-C-I-D-I-R-L-S. We need S-C-I-D-I-R-L-S. Come on. When I need help and I've got a question, there's a place I go for inspiration. Gotta get to the web, check the girls' investigation. What girl? Side girls. S-C-I-D-I-R-L-S. I need you. S-C-I-D-I-R-L-S. Come on. You got log on, post, upload, pitch in. Yeah. Wanna get inside a world that's fascinating? The time is right, 'cause psychers are waiting. S-C-I-D-I-R-L-S. We need S-C-I-D-I-R-L-S. Side girls. Uy, ODM, eso me hizo RAC. Is, Oh, descubrí que es la 14 vertical. is... Un segundo. No, esto no está bien. Estás haciendo muchas cosas a la vez. ¿Puedes prestarme atención, por favor? Claro que puedo. Bien. Entonces, ¿cómo decía? Jake, estoy al teléfono, no hablo contigo. No, sí estoy hablando contigo. ¡Wow! Realmente estás haciendo demasiadas cosas. Yo soy genial con las multitareas. ¿Hablas conmigo? Sí. Bien. Porque deberías hablar con las iGirls para ver si tienen una manera de ayudarte a enfocarte. No, dije que sí porque descubrí lo que es la 26 horizontal. La escribí con pintura de uñas. iGirls, ¡las necesitamos! Quizá tengas razón. Me pregunto si alguna vez hicieron tareas múltiples. Girls, si no están ocupadas con otras cosas, necesito su ayuda. ¡Oh! Aquí está. Fíjense en las flechas. Son pistas para el juego que tenemos en el sitio web. Hola. Hola Alejandra, ¿qué hay? Nada, solo lavo platos y escucho música. Pensé en jugar el juego de las preguntas. Sí, ¿cuál fue el mejor regalo que Hola, te Faith, hicieron? ¿qué haces? Miro la tele y juego al ping-pong. Solo hago la tarea y estoy en la computadora. Hago tareas múltiples, tejo y miro televisión o incluso Cuando leo hago un libro. multitareas, mando mensajes de texto y Cuando hago escucho multitareas, música o en veo general Facebook. estoy en el internet o hago mi tarea muchas mientras miro la multitareas, tele. pero no sé cuándo detenerme. Bueno, yo hago muchas me cosas a la encanta vez. el ¿Cuál fue el lugar. mejor regalo que te hicieron? Multitareas es en general hacer dos o más cosas al mismo tiempo. Me llamo María y creo ser bastante buena con las multitareas. Es muy divertido poder tener esta experiencia con todas las chicas porque realmente son mis mejores amigas. Creo que somos un muy buen equipo porque cada uno tiene su talento y realmente nos interesa la ciencia. Mi nombre es Faith. Creo que la gente de mi edad hace demasiadas multitareas cuando hacen la tarea escolar. Mis padres se enojan mucho cuando escribo mensajes de texto mientras hablo con ellos. Soy Alejandra y me encanta hacer multitareas. Mi parte preferida de la ciencia es poder hacer experimentos. Uno puede ver que hay algunas cosas malas de las multitareas, como conducir y enviar mensajes. Soy Josie y siempre hago multitareas. Lo que me gusta de la ciencia es que te ayuda a encontrar respuestas a las preguntas que tienes sobre el mundo que te rodea. Bienvenidas a St. Kate. Adelante. Hoy conocimos a nuestra mentora, la doctora Christina Cleveland. Es psicóloga y nos ayudará con nuestra investigación sobre la multitarea. Los científicos han estudiado las multitareas durante mucho tiempo y en realidad hay un poco de controversia sobre si la multitarea es algo bueno o malo.
Una teoría dice que básicamente puedes hacer multitareas siempre que seas bueno en ambas de las tareas. Pero existen algunas otras teorías que dicen que nunca estás haciendo dos tareas a la vez. En realidad cambias, vas y vienes entre dos tareas. Entonces lo que la gente dice en general es que nunca serás bueno en ninguna de las tareas que haces a la vez, salvo que la hagas por separado. Christina nos mostró un modelo de cerebro y fue genial ver cómo las actividades motoras y sensoriales están conectadas entre ellas y trabajan juntas. Cuando realizamos multitareas, hacemos varios trabajos a la misma vez. Un término que utilizamos es procesos cognitivos. Básicamente son procesos de pensamiento o los diferentes procesos que el cerebro lleva a cabo cuando se hacen diferentes tareas. Tu cerebro tiene centros de control y en esos centros utilizas procesos de pensamiento para hacer diferentes actividades. Entonces, intentas escuchar a dos personas a la vez. Ambas conversaciones utilizan la misma parte del cerebro y es muy difícil hacer ambas cosas a la vez porque están sobrecargando el cerebro. Tiene un límite de cosas para manejar. Christina nos dio unas actividades para comprobar que en realidad no podemos hacer multitareas. Vamos a golpear así. Es fácil. Oh, pueden hacerlo. Ahora, y si con la otra mano en la otra pierna golpeamos el doble de rápido. ¿Pueden hacerlo al mismo tiempo? ¿Qué problema? Me sentí muy frustrada porque intenté hacerlo, pero fue como que mi cerebro estaba a punto de explotar o algo así. Ya que están usando la misma parte del cerebro para ambas tareas, su cerebro no puede manejarlo, salvo que sean muy buenas en esto, como Sí, un claro, baterista. como un baterista. Los bateristas siempre tienen que mantener ritmos diferentes y tienen mucha práctica. Cuando a los psicólogos les interesa ver lo que la gente hace en su estado real y natural, hacemos algo llamado estudio etnográfico. Y es básicamente ir al lugar donde está la gente y observarla para registrar la clase de comportamiento que tienen en una situación específica. Fuimos a la cafetería de St. Kate y llevamos a cabo un estudio etnográfico. Observamos las actividades típicas de estudiantes universitarios y sus multitareas. Nos dividimos en dos equipos. 2 de nosotras fuimos a un lado de la cafetería y las otras 2 al otro lado. Y escribimos nuestras observaciones durante 5 minutos. Espiar a la gente fue muy divertido. Se sintió un tanto extraño cuando volteaban y nos miraban. Parecía que estaban allí haciendo tareas escolares, pero en el camino se distraían en la computadora o enviando mensajes de texto o hablando con sus amigas. Hola, Christina. Hola, Hola. chicas. Luego de recolectar información, fuimos con Christina para mostrarle nuestros resultados. Nos percatamos de que mucha gente que inicialmente fue allí a hacer tareas escolares o cosas similares terminaron charlando o enviando mensajes de texto. Debe ser diferente según la edad que tú tengas. Decidimos que sería interesante ver cómo los niños de nuestra edad hacen multitareas comparados con los universitarios de St. Kate's. Otra cosa que hacemos los psicólogos es diseñar encuestas. Deberíamos me hacer una gusta. encuesta. Sí, Y diseñamos una encuesta para nuestros compañeros de clase. Mucha gente se tiene mucha confianza a la hora de predecir qué tan buenos son con las multitareas. ¿Cuán a menudo haces multitareas? ¿Crees que afecta la calidad de lo que sea que estés haciendo? ¿Qué actividades múltiples hacen? La encuesta se basa en lo bueno que te consideras con las tareas múltiples y en qué haces como tareas múltiples. Una cosa que la gente hace mientras están haciendo la tarea escolar es escuchar música o escribir mensajes de texto. Hablar por teléfono. O estar en Facebook o en Twitter. Mañana en la escuela podemos encuestar a algunos, hacerles estas preguntas y darles opciones sobre cómo hacen multitareas. Bolas. Me entusiasma ver el resultado de sus encuestas. Muchas Solo gracias por gracias. ayudarnos. Por nada. Adiós. Adiós. Hola, hola. Soy María y tengo 13 años y vengo de México. Aprendí sola a dibujar, es muy divertido y me la paso dibujando. La cinta adhesiva es mi cinta preferida, la uso para decorar, la usé con mi libro de dibujos. Me encanta escuchar música de Corea del Sur y mi amiga me está enseñando a hablar coreano. Adiós. Llevamos nuestra encuesta a la escuela y vamos a encuestar a un par de clases. Estuvimos investigando
sobre tareas múltiples y cómo las hacen los estudiantes de octavo grado, cuándo las hacen y qué tan buenos son en eso, y creamos una encuesta. No es necesario saber su nombre, así que es anónima. La encuesta es voluntaria, no es obligación hacerla. Algunas de las cosas que les preguntaremos a los estudiantes es calificarse usando una escala del 1 al 4, lo bien que creen que hacen tareas múltiples. Otras de las preguntas fue mientras haces tareas escolares, ¿qué más haces al mismo tiempo? Gracias por participar. Terminaron y las recogimos y creo que nos fue bastante bien. Hola, chicos. Hoy les haremos una encuesta sobre actividades múltiples. Esto se refiere a hacer una o más cosas al mismo tiempo. Marquen las que hacen mientras hacen la tarea. Ya pueden comenzar a llenar sus encuestas. Mensajes, redes sociales, videojuegos, música, charla. Creo que fue muy divertido estar frente a una clase y Sí, fue presentarse ante divertido. todos. Incluso es diferente a hablar en público o a Sí. presentar un proyecto. Porque estábamos diciéndole a la clase qué hacer. Enseñando, sí. Ahora sabemos lo que se siente ser una maestra. Todas queremos agradecerles por tomarse el tiempo de su clase para llenar estas encuestas. Lo apreciamos mucho. Sí. Cristina pasó y nos ayudó a organizar la información. Cuéntenme, ¿qué ocurrió? ¿Qué opinan de las respuestas de la primera pregunta? Los chicos estuvieron muy confiados porque la mayoría respondió con un 3 y las chicas también, y solo un niño y una niña respondieron con un 4. Mucha de la gente se tiene confianza y respondieron con 3 y 4. 16 personas respondieron que escuchan música mientras hacen las tareas. También dijeron que usan las redes sociales como Facebook y Twitter. Cierto. Parece que casi todos están diciendo sí, yo lo hago. Redes sociales y escuchar música fueron las tareas múltiples más comunes, pero lo que me pareció interesante es que la gente pensó que era algo fácil de hacer. Sería interesante ver si lo que sus compañeros piensan es cierto, que la música es tan fácil como las redes sociales. O escribir mensajes de texto solo porque Sí. no toma tanto tiempo como estar sentado frente a la computadora. A veces es muy difícil crear experimentos reales para probar lo que haces y que sean razonables y fáciles de llevar a cabo. Así que a menudo comienzo con una prueba piloto. Una prueba piloto es un experimento pequeño que probaremos nosotras antes de dárselo a la clase. Podemos pensar en algunas pruebas piloto, ideas de los diferentes tipos de tareas múltiples. Cristina nos dijo que sería buena idea tomar los resultados de las encuestas y probarlo nosotras. Hola, me llamo Alejandra y ella es mi hermana. Soy Alexia. Y estamos en el lago. Está congelado, así que se puede caminar. Este es mi cuarto. Por aquí tengo mis esmaltes de uñas. Tengo algunos libros, algunos trofeos y practico con mi violín aquí. Tengo un póster de mí misma que obtuve el año pasado y tengo puesto mi vestido de baile. Adiós. ¿Cómo quieren que sea la prueba? Con mensajes de texto, porque ahora todo el mundo está enviando textos. Sí. Creo que también deberíamos hacer algo con música. Eso sería fácil de probar también. Decidimos dividirnos en grupos para probarnos mutuamente y escuchamos música mientras hacemos tareas y enviamos mensajes de texto mientras hacemos tareas. Debemos pensar algunas ideas de cómo probar la música y las tareas. Algo que se asemeje a las tareas escolares. La tarea más fácil de poner a prueba es la memoria. Tomamos varios artículos y les dimos un orden. Vamos a hacer que las chicas estudien los artículos que hay en la mesa, luego los quitaremos todos de la mesa y luego regresarán e intentarán ordenar todo del modo original. ¿Las ponemos a prueba? Sí, Te daremos un minuto y tendrás que observar la mesa. ¿Qué hago? ¿Solo observa la mesa. la miro? Observa la mesa. Eso era todo lo que podíamos decirle sin revelar la finalidad de nuestro experimento. Solo repetíamos, por favor observa la mesa, por favor observa la mesa. Así es. Tus instrucciones son observar la mesa. Bueno, la observaré. Y tiempo. Alto.
Luego hicimos que María saliera del cuarto y desorganizamos todo lo de la mesa. Te pediremos que vuelvas a poner todo sobre la mesa. Por en favor. el orden que viste antes. Ya. Listo. Bien. Luego le pedimos a María que hiciera lo mismo, pero escuchando música. 2, 1, ya. Listo. Tiempo. Tendrás un minuto para volver a ordenarlo. Ya. ¿Listo? Sí. Fue una linda experiencia enseñarles este experimento y poder hacerles una prueba. Son 2 errores, calificaremos con un 8. Lo hizo muy bien. En nuestra prueba nos percatamos de que los participantes lo hicieron mejor cuando escuchaban música, lo que fue sorpresivo. Cierto. Pensamos que lo harían mejor sin estar escuchando música. ¡Salud! Eso Este estuvo bien. experimento es genial. Nos toca diseñar una prueba para Alejandra y Josie sobre mensajes de texto. Vamos a poner unos cubos en la caja y a sacar algunos cubos y tendrán que decirnos cuántos había en la caja. Y eso será nuestra tarea escolar. Y tendrás que saber cuántos cubos hay en la caja al finalizar el minuto. ¿Lista? Ya. Tiempo. 5. Sí, Ahora contarás cuántos cubos quedan al final del minuto, pero también Está bien. te haré preguntas por mensaje de texto mientras tú lo haces. Bien. ¿Bien? ¿Lista? Ya. Tiempo. 8. sí. 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 Su teléfono no recibió los mensajes enseguida. Los mensajes de texto tardaron 30 segundos, por lo que los resultados no serán tan precisos. Solo recibí 1 y respondí 1. Si hubiera recibido las 5 preguntas, hubiera sido realmente difícil. Probablemente hubiera fallado. Creé esta prueba de tu habilidad para las multitareas con la ayuda de las Psy Girls. ¿Estás lista? Tienes toda mi atención. No por mucho. ¡Ya! ¡Canta el abecedario! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Bien, K, ahora responde estas L, preguntas M, sobre N, mí. Q, ¿Cuál es mi comida R, preferida? S, T, V, helado de chocolate, pizza cubierta con esas cosas de queso Correcto. crujiente. B, Q, te dije que era buena con las multitareas. Y esta es A, la B, última C, pregunta. D, E, F, ¿Por qué G, soy tan H, I, genial? J, K, L, M, N, O. ¡Ay! Lo siento, es incorrecto. La respuesta es, nadie sabe por qué soy genial, simplemente lo soy. Debes dejar de hacer multitareas. No, Jake, la prueba era muy difícil, no demuestra nada. Sigo siendo muy buena en las multitareas. Veamos lo que mis chicas, las Psy Girls, piensan de eso. Luego de tener los resultados de nuestras pruebas, nos encontramos con Cristena. Parece que tuvieron una experiencia muy buena con estas pruebas piloto y en ver qué salió bien y qué no. Pueden tomar lo que aprendieron e intentar crear otro estudio con todo el conocimiento que tienen ahora, gracias a las pruebas que hicieron. ¿Qué les gustaría probar ahora? Creo que mensajes de texto, porque mucha gente cree que distrae mucho más que escuchar música. Sí. Queremos usar el hecho de hacer tareas escolares y enviar mensajes de texto en un experimento más grande. Sé que ustedes piensan que los mensajes de texto hacen que las cosas no salgan tan bien, que es una distracción, los desenfoca, pero los universitarios no lo creen. Cristina nos contó que muchos envían mensajes en su clase y que piensan que pueden seguir haciendo la misma cantidad de trabajo. Les prometo que les mostraré los resultados de su estudio para demostrarle a ellos que están equivocados. ¿Cómo haremos con el tema de los mensajes? ¿Debemos darles las preguntas antes para que no tengan que esperar a que les lleguen? Escribirlas en un cartel o algo así. Sí, y sostenerlo y esperar a que envíen sus respuestas por mensaje de texto. Espero con ansias los resultados. Buena suerte. Gracias. Gracias. Sí.
Hola, soy Josie. Bienvenidos a mi casa. Me encanta el crochet. Amo jugar el ping pong. Mi pasatiempo preferido es coleccionar fotos. Me encanta ir a yoga con mi hermana. Le enseño trucos a mis gatos. ¡Rueda! Vivo cerca de un campo de golf y me gusta jugar golf. ¡Pelota! Y lo que más me gusta es compartir con mi familia. ¡Adiós! ¡Adiós! Estamos en el auditorio de la escuela y vamos a hacer nuestra prueba a gran escala. ¿Qué tal si yo pongo las bolas y tú las sacas? De acuerdo. Para estar listas, preparamos las preguntas, asignamos trabajos y tareas y probamos todo para ver qué funciona y qué no. ¿Cuántas bolas crees que deben quedar al final? Creo que debería haber más de 5, pero Sí. menos de 10. Asegúrense de levantarlas bien para que la gente de la primera fila puedan verlas. ¿Así está bien? Sí. Dinos cuándo se acabe el minuto y cuándo debemos cambiar las preguntas. Le pedí a mi amiga Emily que viniera para que nos ayude a usar el cronómetro y a detener nuestro experimento. Cada una invitó a un par de amigos para que pudieran hacer la prueba y estamos muy entusiasmadas. Estamos ansiosas por ver los resultados. ¡Hola, chicos! Muchas gracias por haber venido. Vamos a jugar un juego para averiguar cómo los chicos de octavo grado hacemos multitareas. Este juego tiene reglas simples y todo lo que deben hacer es llevar un registro de cuántas bolas hay en la caja azul. Comenzamos en 3, 2, 1. Y tiempo. Les pido que escriban cuántas bolas quedaron en la caja azul. 4. De las ¿Cuántas 19 acertaron? personas que había, 14 pudieron seguir la cuenta de las bolas. Saquen sus teléfonos. Prueba 2. María y yo sostendremos carteles con preguntas y ellos tendrán que escribir un mensaje de texto con las respuestas mientras siguen contando las bolas. 3, 2, 1. En esta prueba la gente parecía súper enfocada y a la vez parece que se están divirtiendo. Y tiempo. Contaremos cuántas bolas hay realmente en la caja. 6. Nos encontramos con que la gente de nuestro experimento lo hizo mejor cuando solo contaba, pero en la prueba 2, cuando contaban y escribían, lo hicieron peor. Gracias por habernos ayudado. Espero que se hayan divertido. Hola, soy Faith y hablo 3 idiomas. La flauta es mi instrumento preferido. Hago cálculos a diario y soy muy buena. ¡Matemáticas! Me gusta leer libros que son bien dramáticos. Me gusta el sudoku porque es muy desafiante. Adiós o kaheri. Luego de terminado el experimento, regresamos a la casa de Josie y miramos los resultados. De las 19 personas, 14 acertaron la primera vez y solamente 2 acertaron la segunda vez mientras enviaban mensajes de texto. 2 es un número muy bajo. Especialmente si lo comparamos con 14. Predijimos que la gente lo haría peor en la segunda prueba y fue así, pero no creímos que sería tan drástico. Que 14 personas acertarían en la primera prueba y solo 2 lo harían en la segunda prueba. ¿Quieren hacer una gráfica? Sí. Sí. Mientras avanzamos con nuestro experimento, sabíamos que hacer una segunda tarea disminuiría la calidad del trabajo comparado con hacer una tarea a la vez, pero acabamos de demostrarlo y es muy emocionante tener la información y una gráfica que muestre que la calidad de trabajo disminuye cuando se hacen multitareas. Hola, Cristena. Hola, Cristena. ¡Hola! Llamamos a Cristena y le comentamos los resultados y ella estaba muy entusiasmada de que el experimento resultara sin problemas. El de los mensajes de texto fue mucho peor de lo que pensaban. Sí. Son resultados increíbles y demuestran que tienen un apoyo para su hipótesis. La multitarea no ayuda, ¿verdad? Sí. Podríamos enviarte la gráfica para que la compartas con tus estudiantes. Sería genial.
No veo la hora de contarles sobre estas chicas maravillosas que conocí y que recolectaron la información valiosa que ayudará al mundo. Fue muy divertido trabajar Sí, contigo. lo apreciamos Por mucho. nada. Adiós. Adiós, Kristena. Adiós, nos vemos. Nos vemos. Este experimento definitivamente me abrió los ojos al campo de la psicología. Y el hecho de que nos hayamos divertido fue un regalo extra. Es increíble que los científicos hagan esto a diario y fue divertido aprender tantas cosas nuevas. Nunca me divertí tanto con un experimento y realmente me demostró que la ciencia puede ser divertida. Cuando te reúnes con un grupo y todos trabajan al máximo, puedes encontrar la respuesta a cualquier pregunta, grande o pequeña. Y fue una experiencia genial. ¿Seguiste las pistas? Dirígete a nuestro sitio web de juegos en pbskidsgo.org. Bien, tenías razón. Las Girls lo demostraron con su prueba. Haré las cosas en serio. Espera. Ahora estoy lista para prestarte atención. Sin multitareas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vas a perder! ¿Quién, yo? ¿De qué estás hablando? Busca una bruja, bomba y burbuja. Jake, ¿estás jugando a burbujas explosivas? O mejor dicho, ¿estás haciendo multitareas? ¿Qué? Oh, sí. Lo hago, lo siento. Y sí. Si no los puedes vencer, úneteles. Vas a perder, Jake. ¡A perder! Acabo de explotar 8 burbujas. ¡A perder! Hola, chicos. Hola. Responderemos algunas preguntas sobre nosotras. ¿Equipo Edward o equipo Jacob? Jacob, Jacob. ¿preferirías ganar $1 millón o ser famosa? Ser famosa. Ser famosa. Yo también. ¿Preferirías ser actriz o cantante? Cantante. Actriz. Actriz. Yo ambas. Tenemos que bailar. ¿Qué hacemos? Adiós. Gracias por Gracias vernos. por vernos. Adiós. Adiós. Solo como la parte Sí. Este año nos pidieron que hagamos una choza de bienvenida. ¡No entra por la puerta! ¡Vamos! Creo que será un espacio interesante para remodelar. Me congelo. Bailemos hip hop. Es muy difícil. Caminar. Fútbol. Deberían hacerlo también. Tigers ha sido financiado mayormente por la National Science Foundation, apoyando a la educación y a la investigación en todos los campos de la ciencia e ingeniería. La National Science Foundation, donde los descubrimientos comienzan. Fondos adicionales proporcionados por L'Oreal USA. Para las chicas en la ciencia. Tú puedes obtener más información en forgirlsinscience.org y por PPG Industries Foundation, comprometidos en brindar un impacto positivo en nuestras comunidades. ¡Hey, chicos! ¡Hola! El sitio web de Soul Girls es increíble. Puedes armar tu perfil, jugar, crear una página para tu proyecto de ciencias, ver videos y divertirte. ¡Vamos, apresúrate! Entra en pbskidsgo.org. Nos vemos allí. ¡Adiós!